Buenos días, Mauricio. Agradecer en nombre de la Cámara y en el mío personal tu participación hoy en este webinar sobre hidrología aplicada en la infraestructura. Agradecer muy especialmente a Mexitipsa que un año más como socio premium sigue apoyando a la Cámara con su compromiso, tiempo y dedicación. Muy buenos días. Buenos días. Antes de empezar, si me permites, Mauricio, voy a leer una breve semblanza sobre tu trayectoria. Mauricio de los Santos Hernández. Es ingeniero civil y tiene el grado de maestro en Ingeniería Hidráulica por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido catedrático de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Fue jefe de laboratorio de hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Desde 2009 se integró en el grupo TIPSA y desde entonces es director del Departamento de Ingeniería Hidráulica de su filial en México, Mextipsa. A lo largo de su trayectoria ha acumulado una experiencia en proyectos de diferentes estructuras hidráulicas para obras de aprovechamiento, regulación, abastecimiento y saneamiento de agua. Entre los proyectos que ha participado como jefe de proyectos hidrológicos e hidráulicos se encuentra el acueducto El Realito en San Luis Potosí y la planta de tratamiento de agua residual de Atotonilco en el estado de Hidalgo, la más grande de América Latina. Recordar que este evento va a durar 40 minutos, dejando 15 minutos para preguntas y respuestas. Os animo a todos que nos las hagáis llegar en este chat que tenemos a la derecha del Zoom. Recordar que es un evento privado y que no está permitido la difusión del contenido sin autorización previa de la Cámara. Sin más, muchas gracias, Mauricio, y adelante, por favor. Sí, buenos días. Voy a presentar Vamos a ver cómo compartir, ¿no? O sí. si no, mira, Vanessa, pon la presentación y le vas pasando, por favor. Por favor, creo que es más fácil. Sí. En unos minutitos, Vanessa nos va a poner. A ver. Vanessa, sí. Ya estamos. Listo, muy buenos días a todos. Agradezco de antemano el interés que tienen por este tema, el cual iniciamos. La siguiente, por favor. Bueno, el objetivo principal de esta presentación es mostrar los conceptos de hidrología y su importante interrelación que tienen con los proyectos de infraestructura hidráulica. Aquí se muestra el temario. Como pueden ver, es lo más corto posible que se pudo optimizar, pero bueno, hablaremos a lo largo de la presentación de cada uno de estos. Iniciamos con los conceptos básicos de la hidrología, algunas definiciones, metodologías y aplicaciones. Adelante, por favor. Bueno, como les comentaba, el objetivo principal es tomar en cuenta la importancia que tiene la interrelación de los conceptos de la hidrología en las actividades de la ingeniería civil, orientada sobre todo al diseño de las diferentes infraestructuras hidráulicas. La hidrología es una ciencia natural que describe y predice el comportamiento del agua sobre la superficie terrestre, y ese comportamiento incide directamente en el diseño de las diferentes infraestructuras en los diferentes proyectos de ingeniería que sirven para el control y aprovechamiento del agua. La siguiente, por favor. Aquí mostramos lo que llamamos el ciclo hidrológico. En esta imagen podemos observar las diferentes interrelaciones del agua, tanto en el continente como en el océano, donde se observan los diferentes fenómenos tales como la precipitación, la evaporación, que da origen a los escurrimientos, tanto superficiales o subterráneos, y que en algún momento, cuando nosotros en ingeniería civil desarrollamos algún proyecto, cualquier tipo,
En algún momento tendremos algún contacto con este movimiento del agua a través de la superficie terrestre. La siguiente, por favor. Bueno, existen diferentes conceptos que son importantes conocer, y uno de ellos, y el más importante, es lo que conocemos como cuenca. ¿Qué es una cuenca? Una cuenca es una superficie donde, en teoría, el agua que cae escurre a través de esta, conectada por los diferentes escurrimientos. Las cuencas pueden ser endorreicas, aquellas que no tienen una salida, y todo el escurrimiento se concentra, por ejemplo, en un lago, al interior de la misma, o exorreicas, cuando el agua sale de la misma y tiene una salida, un punto, y esta a su vez puede conectar a otra cuenca. Las cuencas se definen por lo que conocemos como parteaguas. El parteaguas es una línea imaginaria que se genera con los puntos de mayor altitud y donde una gota de agua a partir de ese punto escurrirá a los puntos bajos. Una cuenca está integrada por subcuencas generadas por los diferentes escurrimientos internos. ¿Qué nos interesa de una cuenca? Bueno, pues su área. El área es la proyección horizontal de la misma. Todas las cuencas tienen una corriente principal y esa corriente principal tendrá una serie de corrientes tributarias. A la siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco de las metodologías previas y la tendencia actual, de lo que se hace en cuanto a los estudios hidrológicos. En México, desde los años 40, se dividió el país en 37 regiones hidrológicas, del entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos, ahora la CONAGUA, realizando diferentes o siguiendo criterios hidrográficos. De ahí, esa información se llevó a lo que es lo que conocemos ahora como el INEGI. El INEGI se encarga de generar información. Hasta hace algunos años nos vendía las cartas topográficas, bueno, lo sigue haciendo, pero han entrado en desuso. Cartas topográficas o con diferente información que nos permitía a los ingenieros civiles, cuando realizamos un estudio hidrológico, definir las características de las cuencas. Hace tiempo lo que se hacía, esa carta se digitalizaba y en el caso más favorable se llevaba a un programa AutoCAD, por ejemplo, y manualmente se delimitaban las cuencas. Y es parte de lo que vamos a ver más adelante, donde ahora, con ayuda del software, los sistemas de información geográfica actuales, pues ese tiempo se ha optimizado. Delimitar cuencas manualmente o con ayuda de estos software, pues nos llevaba bastante tiempo. Y a veces la premura de los proyectos, pues siempre era importante. Tardábamos demasiado. Ahora optimizamos bastante ese tiempo. Ok. Seguimos, por favor. Bueno, como lo comentaban, existen actualmente softwares que nos permiten tener una mayor optimización en cuanto al tiempo para el proceso de la información que también ahora podemos obtener de forma digital. Por ejemplo, el INEGI actualmente nos permite la descarga de modelos topográficos o modelos digitales de terreno con precisiones hasta de 5 por 5 metros, así como información adicional como son cartas de grafología, uso de suelo, población, en fin, que nos sirven a nosotros para planificar y diseñar las obras desde el punto de vista hidráulico. La siguiente, por favor. Bien, vamos a ver a continuación
algunos aspectos básicos de los sistemas de información geográfica. Esto lo podremos ahondar en un curso propiamente del software, no me voy a tener tanto en esto, sino voy a dar los aspectos más importantes. ¿Vale? La siguiente. Bueno, la información que hemos obtenido de forma digital, desde Internet, desde el INEGI, la podemos hacer manejable. Estos sistemas usan formatos tipo Shape o SHP. Y por ejemplo, aquí muestro en la pantalla un ejemplo de cómo nos podemos conectar directamente y poder descargar, por ejemplo, algún mapa, un modelo digital de elevación, por ejemplo, en el sitio donde nos interesa desarrollar algún proyecto de cualquier tipo. Entonces, podemos bajar la información con la precisión que nosotros podemos elegir. La que sigue, por favor. Bueno, estos archivos tienen el formato shapefile porque tienen poco peso, pero también pueden ser exportados a formatos como el formato CAD. Aquí es un ejemplo donde tenemos algunas corrientes que podemos exportar a formato CAD y poder manejar debidamente georreferenciadas y procesarlas de acuerdo al interés que estamos buscando en nuestro estudio hidrológico. La siguiente, por favor. También estas herramientas nos permiten convertir a la inversa, es decir, podemos tener archivos en formato CAD o en otro formato que podemos convertir a formatos en Shape. La siguiente, por favor. Bueno, existen varias herramientas que nos permiten, a través de estos software, analizar este tipo de información que hemos descargado de las diferentes páginas. Hablé del INEGI, pero también hay páginas a nivel mundial donde podemos descargar diferente información. Estos sistemas nos permiten realizar procesos y estos sistemas trabajan por capas, es decir, nos permiten separar capas con información en cada una de ellas con diferentes temas. Podemos tener capas, por ejemplo, de datos de corrientes, datos de población, datos de suelo, datos de vegetación, en fin. Y podemos en las pantallas del software quitar o poner esta información. Adelante, por favor. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una herramienta que nos permite cortar. Aquí es un ejemplo donde tenemos una capa de tipo de suelo y si nosotros estamos interesados en un área, podemos realizar solo el corte del área y tener las características del área de interés que estamos estudiando y tener el tipo de suelo discretizado ahí por colores, que es una de las ventajas que presentan estos softwares, de que de manera amigable, agradable a la vista, nos permiten manejar la información. Adelante, por favor. También nos permiten fusionar diferentes tipos de información. Por ejemplo, aquí tenemos dos capas, aquí indicadas en diferente color, pero si queremos hacer un solo archivo, una sola capa, podemos fusionarlas en una sola. Sin perder, sobre todo, las características de la capa. Las capas pueden ser puntos, pueden ser líneas, pueden ser cuadrados, en fin, y no se pierde la característica de esas líneas, de esos puntos, en fin. La siguiente, por favor. Podemos unir también los diferentes temas. Podemos tener las capas separadas
pero a través del comando unión podemos hacer una sola capa y a cada capa se asocia una tabla donde tenemos la descripción de cada elemento, una clave asignada y la característica de cada uno de ellos. Entonces teníamos aquí en el ejemplo uso de suelo y vegetación, y dafología se une a una sola capa y se agrupa los datos en estas tablas. Adelante, por favor. Otra herramienta, pues, es la que se llama disolver, donde podemos, por ejemplo, tener información, a manera de ejemplo coloqué esta imagen, donde tenemos un área y la división con cada municipio, y al aplicar esta capa, hemos disuelto todos los municipios de alguna provincia, generando polígonos pues, más grandes y dejando las características de esas áreas, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, esas son algunas de las herramientas que se tienen en los software y son las más importantes, no son las únicas, pero desde el punto de vista hidrológico son las que nos sirven. Ahora vamos específicamente a ver las herramientas que nos sirven para la delimitación de cuencas que tienen como objetivo hacer un estudio hidrológico con apoyo del sistema de información geográfica. Adelante, por favor. Bueno, como hemos dicho, la elevación que se descarga de el INEGI en este caso es un modelo digital de elevación con cierta precisión. Sin embargo, nunca falta algún hueco en la información y el sistema de información geográfica nos permite en este caso tener una herramienta que se llama rellenado de sumideros. Es decir, lo que hace es que en los posibles huecos que se puedan presentar en el modelo, esta herramienta nos permite rellenar esa topografía, ¿no? Si la dejamos así, obviamente vamos a tener errores. Entonces, el software nos permite hacer esa interpolación y rellenar el hueco. Y disminuir el error que podríamos tener en algún cálculo. La siguiente, por favor. Bueno, otra herramienta es que podemos determinar la dirección del flujo. A partir del modelo que hemos descargado, con esta herramienta podemos definir las direcciones del flujo a partir del modelo digital de elevación. Esto nos permite optimizar el tiempo para generar más adelante las corrientes a partir del modelo digital. El modelo digital pues tiene información topográfica y esta es la parte previa en el software que nos lleva a definir las corrientes. Esto, imaginen, hacerlo a mano era toda una aventura y además de mucho tiempo, ¿no? Entonces la herramienta logra optimizar el tiempo. La que sigue, por favor. Bueno, otra herramienta, otro comando es la acumulación de flujo. Estos son los pasos previos a definir las corrientes. Aquí mostramos los comandos y bueno, ahí tenemos en la parte de atrás ya una vista de dónde está el flujo o se empieza a ver la acumulación del flujo en la imagen. En la que sigue, por favor. Bueno, un concepto importante es lo que se conoce como el orden de las corrientes. Mencionaba hace rato cuando definía cuenca que todas las cuencas tienen una corriente principal y cada corriente principal tiene una serie de corrientes tributarias. A la corriente principal se le asigna un valor de 1 porque es la más importante. Cualquier corriente tributaria que sale o que llega a esa corriente principal, se le asigna un número consecutivo, por ejemplo 2, y a esa corriente 2, si hay un tributario, se le asigna un número siguiente que sería el 3, y así
Entonces, entre más el orden de la corriente sea mayor, tenemos un mayor número de corrientes. Es una cuenca donde tenemos bastantes corrientes. Entonces, también eso se hacía a mano, de forma manual, en un plano, en una carta topográfica, se marcaban las corrientes y se iba colocando. El software ahora nos permite hacerlo con la calculadora raster de forma automática y en un clic. Previo a los pasos que hemos mencionado en las láminas anteriores. La que sigue, por favor. Bueno. También el software nos permite definir los cauces. Aquí está la imagen a manera de ejemplo a partir del modelo digital y la dirección del flujo. Con esa herramienta que es Stream. Adelante, por favor. También nos permite asignar puntos de drenaje, es decir, los puntos de drenaje son puntos donde teóricamente el agua descarga al final de las líneas de los cauces. Adelante, por favor. Y con la herramienta Watersheet podemos generar las cuencas a partir del modelo digital. El software nos define las cuencas de interés en la zona de estudio, en la zona donde estamos analizando nuestro proyecto. Adelante, por favor. Aquí podemos ver la continuación del proceso, que con la herramienta polígono se obtienen las cuencas en formato shape. Aquí se ven definidas ya algunas corrientes y las líneas en color negro son las subcuencas dentro de esas, o que definen esas corrientes. Y por ejemplo, con la herramienta fusionar podemos generar cuencas más grandes. Adelante, por favor. Bueno, también podemos, a partir del modelo digital de elevación, generar curvas de nivel. Es una de las ventajas que tiene también el software. Sobre todo cuando estamos haciendo estudios a nivel macro, es decir, donde la superficie es muy considerable y levantar un estudio topográfico a detalle con una brigada pues sería muy costoso. Entonces, esto nos permite ahorrarnos ahí un poco de dinero o mucho y tener información disponible para el análisis que estemos realizando. Adelante, por favor. Bien, aquí se observa un ejemplo de una cuenca delimitada en el software, donde la línea en color verde es el parteaguas, que son los puntos altos que detecta el software a partir del modelo digital y las corrientes generadas dentro de la cuenca. ¿Vale? Bueno, entonces hemos hablado del software que nos permite manejar la información que descargamos, como el modelo digital de elevación o información adicional. ¿Qué nos interesa para un estudio hidrológico? Pues conocer los parámetros fisiográficos. ¿Qué son los parámetros fisiográficos? Bueno, pues son las características de las cuencas. Es decir, el área, el perímetro, la pendiente de la cuenca, la longitud y pendiente del cauce, que van ligados a un concepto que se conoce como tiempo de concentración. Adelante, por favor. El área de la cuenca se obtiene también con el sistema de información geográfica. Una vez que generamos la cuenca, basta con pedir con el comando de obtención de área y en automático nos da el valor del área de la cuenca o de las cuencas que estemos analizando. Entonces, como podemos observar, esto nos ahorra también bastante tiempo a como se hacía antes cuando se delimitaban las cuencas en las cartas impresas de topografía. También, así como se obtiene el área, el perímetro, y cada polígono estará asociado a una tabla donde podemos tener esos datos agrupados y los podemos manejar, por ejemplo, para presentar nuestros informes de nuestro estudio.
Adelante, por favor. Ese es otro ejemplo, como podemos calcular, en este caso, el perímetro a través de un clic y en automático generamos el dato, tanto del área como del perímetro. Adelante, por favor. La pendiente de la cuenca también es un parámetro importante. También lo podemos calcular a través del comando una vez que tenemos delimitada la cuenca. La pendiente tiene estrecha relación de cómo se va a comportar el agua una vez que ha caído en el área de la cuenca después de una precipitación. Y cada cuenca es diferente. Entonces, cada cuenca tendrá, de acuerdo a su pendiente, una respuesta en el flujo del agua a través de las diferentes corrientes tributarias y la corriente principal. Adelante, por favor. Aquí está el ejemplo de cómo se calcula dicha pendiente. ¿Ok? Adelante. Otra característica, pues, es la longitud del cauce principal, que es la longitud que tendrá el cauce de mayor importancia, el que tiene grado 1. Ok, adelante. También nos permite obtener la pendiente media del cauce principal. Esa pendiente media también la podemos obtener con el software. Con un clic y el comando correcto, tenemos la pendiente media. Todos estos parámetros que estoy mencionando nos sirven más adelante para el cálculo final que tiene como objetivo un estudio hidrológico, que es el cálculo de los caudales o gastos que transitarán después de una avenida en una cuenca. Adelante, por favor. Esta lámina pues muestra el principio teórico de cómo se calcula la pendiente media dentro del cauce, ¿no? En el caso, esta es la ecuación, que no es más que la elevación máxima, mínima, entre la longitud del cauce es la pendiente, y en el software lo único que hacemos es dar la instrucción y la calculamos de forma rápida. Adelante, por favor. Bueno, estos parámetros nos llevan a un concepto que se conoce como tiempo de concentración. Básicamente, el tiempo de concentración es importante y es el tiempo que tarda el agua en pasar del punto más alejado de la cuenca hasta la salida de la cuenca. Eso es lo que se conoce básicamente como tiempo de concentración. Existen diferentes fórmulas que aquí las presentamos y todas están en función de la longitud del cauce principal y de la pendiente del cauce. Ese tiempo de concentración nos influye en el tiempo de respuesta de la cuenca. ¿Vale? Y es un término importante. Bueno, ahora en este punto vamos a hablar de lo que son las estaciones climatológicas o hidrométricas. Para hacer un estudio hidrológico ya vimos todos los parámetros, lo que es la cuenca, lo que son las pendientes, las longitudes del cauce. Pero para poder determinar de forma precisa, por ejemplo, un caudal que se va a presentar después de una avenida extraordinaria en una cuenca, pues nos valemos de los datos que se registran en las estaciones climatológicas, como son las precipitaciones o hidrométricas, que se refieren a aquellas estaciones donde se miden caudales con los diferentes métodos que existen. Aquí en México usualmente utilizamos las estaciones climatológicas. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí en México podemos realizar la consulta de los datos a través de diferentes portales. Por ejemplo, la Conagua en esta dirección tiene o podemos descargar un KMZ
y después simplemente con un clic podemos obtener la información de las diferentes estaciones climatológicas. Si tenemos, por ejemplo, en desarrollo un proyecto ubicado en cierta parte del país, pues nos permite ubicar, en la siguiente, por favor, nos permite ubicar con un clic las características de la cuenca, una clave, todas tienen una clave, un nombre, la ubicación, el municipio y diferentes parámetros estadísticos y de registro que se llevan en cada estación. Entonces, aquí en México existe una red extensa de las estaciones y podemos descargar los datos de precipitación que posteriormente llevaremos a el análisis y su aplicación para el estudio hidrológico. La que sigue, por favor. Otra opción, por ejemplo, está el extractor rápido de información climatológica que ha desarrollado el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, donde, bueno, vende las versiones, las va actualizando y donde directamente podemos obtener en cada una de las estaciones, en los diferentes estados de la República Mexicana, para las diferentes estaciones, las cuales aparece con clave, nombre, pues diferentes parámetros, entre ellas la precipitación, tenemos datos de temperatura, de humedad, en fin, pero para el caso de un estudio hidrológico nos sirven los datos de precipitación. Entonces descargamos dicha información y bueno, la almacenamos para su posterior proceso. Adelante, por favor. Bueno, lo anterior pues es la materia prima que nos permite analizar y procesar estos datos que nos lleva al estudio, a los resultados del estudio hidrológico. Un concepto importante es el de precipitación media de la cuenca. Como hemos visto, en las estaciones se registran las precipitaciones diarias en zonas puntuales. Este concepto nos permite estimar una precipitación media en alguna cuenca que estemos analizando y para ello existen 3 métodos. Adelante, por favor. El método del promedio aritmético, el método del polígono de Thiessen, el método de las isoyetas. La siguiente, por favor. En el caso del método aritmético no es más que hacer un promedio de las precipitaciones que se han registrado de manera puntual en una estación y eso nos permite tener un estimado de la precipitación media en la zona o en la cuenca donde estamos analizando. El siguiente método, por favor, es el método de los polígonos de Thiessen. El método de los polígonos de Thiessen no es más que generar una serie de polígonos que engloban a las estaciones y esos polígonos tienen una característica que es el área de influencia para una estación, que al multiplicarla por la precipitación y dividirla entre el área total, que suman todos los polígonos que definimos, nos permite obtener la precipitación media. Aquí está la expresión. A ver, la que sigue, por favor. Aquí podemos observar dichos polígonos. Cada punto verde representa una estación climatológica donde se registran los datos de precipitación. Al generar los polígonos, entonces tenemos un área de influencia para esta estación y así para cada una de estas. Aplicamos la ecuación de la lámina anterior y obtenemos la precipitación media, o bien con el ARGIS podemos también definir de forma automática la precipitación. Está incluida dentro del software. En la que sigue, por favor, el método de las isoyetas. Este método se considera más preciso, ya que toma en cuenta la orografía del sitio, ligada a lo que es la lluvia. Aquí las isoyetas no son más que curvas de igual precipitación. Se construyen, la siguiente lámina, por favor. Aquí podemos observar una imagen donde podemos observar las isoyetas marcadas en color azul.
Estas historietas en México, por ejemplo, las tiene disponibles la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para diferentes tiempos de duración de lluvia y para diferentes periodos de retorno, que más adelante lo vamos a mencionar, que es el periodo de retorno. Entonces podemos descargar historietas para diferentes estados o el estado de interés de la República Mexicana que nos interese. Entonces, esta es la metodología para determinar la precipitación media. Adelante, por favor. Bueno, todos esos datos que descargamos de las estaciones climatológicas, ya sea precipitaciones o de las hidrométricas, ya sea caudales, los tenemos que someter a un análisis de frecuencia, un análisis estadístico. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos que analizar esos datos, someterlos a ese análisis de frecuencia para llevar esto a una estadística que nos permita definir los parámetros de diseño. Por ejemplo, si vamos a analizar los parámetros de precipitación, en este caso para un estudio geológico, precipitación máxima en 24 horas anual, determinar cuál es la precipitación que vamos a utilizar para un cierto periodo de retorno, que ahorita lo vamos a explicar qué es. Entonces, hay que sujetar estos datos a un análisis estadístico y para eso utilizamos diferentes herramientas. Adelante, por favor. Aquí en México, pues existen muchas herramientas que nos permiten realizar este análisis de frecuencia. Estas herramientas nos llevan a ajustar los datos a las diferentes funciones de probabilidad conocidas como la exponencial, la gamma 2 poblaciones, la Gumbel, 1 y 2 poblaciones, lo normal, Pearson 3. Existe, por ejemplo, el análisis de frecuencia, es una hoja de cálculo desarrollada en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el AFA, desarrollado por el INTA, el AX, desarrollado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, y otro que es desarrollado por una empresa particular, el StatSoft. Y todos estos, una vez que metemos los datos que hemos ya previamente analizado, ordenado, en fin, nos van a dar un resultado correspondiente a periodos de retorno que pueden ser 2, 5, 10, 25, 1000 años. Y de aquí seleccionar aquella función a la cual los datos se ajustaron con el menor error cuadrático. Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces elegimos el resultado. Ahora, sigamos a la página siguiente. Bueno. Otra forma de definir los parámetros de diseño son las curvas intensidad, duración, periodo de retorno, y que se obtienen de los resultados del análisis de frecuencia. Estas curvas relacionan la intensidad que tiene una lluvia de forma teórica, la duración y el periodo de retorno. Aquí pongo una metodología que es el método de Chen, no es la única. De forma resumida, no nos vamos a detener mucho en esta, pero nos lleva a la construcción de las curvas IDTR. La siguiente, por favor. Como pueden observar, aquí tenemos un ejemplo de esas curvas donde tenemos la duración en minutos, en una escala semilogarítmica, la intensidad en milímetros por hora, y cada curva corresponde a un periodo de retorno diferente. ¿Para qué nos sirven? Bueno, cuando estamos diseñando alguna obra hidráulica, llámese drenaje, por ejemplo, algún canal, alguna cuneta, pues necesitamos diseñar la cuneta y podemos seleccionar, por ejemplo, para una duración de algún evento, alguna precipitación, algún periodo de retorno que generalmente se define con alguna normativa, la intensidad, y este valor es el importante que nos lleva a calcular el caudal.
La que sigue, por favor. Bueno, una vez que tenemos la intensidad, podemos aplicar los diferentes métodos que nos permiten determinar la cantidad de agua que pasará o que nos permitirá definir alguna obra hidráulica. Existen modelos indirectos como estos, que son los modelos lluvia-escurrimiento. Adelante, por favor. El más conocido es el método racional americano y es el más antiguo y el que se ha vuelto más popular, generado por ahí en Estados Unidos en algunos estudios que hicieron los autores para diseño de obras de drenaje. Generaron una fórmula, una ecuación, donde el gasto pico se calcula en función de un coeficiente de escurrimiento, donde dicho coeficiente depende del tipo de zona que se está estudiando. Por ejemplo, una zona urbana, pues es más impermeable que una zona rural. Entonces existen tablas donde a partir de esas características se puede obtener el coeficiente de escurrimiento. La intensidad que se obtiene de las curvas que vimos en la lámina anterior y el área de la cuenca definida en las láminas anteriores, ya sea con el software. Con esto podemos determinar un gasto pico. El gasto pico, pues, es el gasto máximo que se alcanzará una vez que se presente una avenida en una cuenca. Es decir, empieza la precipitación, empieza a haber escurrimiento en las corrientes que integran la cuenca y entonces se empieza a generar una serie de caudales o gastos que se empiezan a incrementar. Y ese alcanzará un pico, el máximo. Después dejará de llover y los gastos empezarán a disminuir. Entonces el gasto pico es el máximo que se alcanzará en la cuenca. La siguiente, por favor. Otro método es el método del hidrograma unitario triangular y está basado pues en el tiempo pico, en las alturas de precipitación en exceso, en fin. Estos son métodos indirectos que se han generado de forma teórica, pero que se ha comprobado su aplicación al desarrollar pues, los diferentes proyectos. ¿Vale? Bueno. El que sigue, por favor. Otro método es el método de Bethe-Chow, que pues depende, son ecuaciones, esta es más sencilla, pero donde los factores dependen, por ejemplo, el factor X es un factor de escurrimiento que depende de la duración en exceso y del tiempo de concentración, un factor climático, punto 278, el factor Z, factor de reducción, en fin, esto viene de la concepción del modelo. Y bueno, he puesto estos tres porque son los que aquí en México se han vuelto por cuestiones de normativa. Por ejemplo, la CONAGUA en sus manuales propone varios, pero estos son los que más se utilizan, ¿no? Que la CONAGUA tiene de alguna forma aprobados o son los que revisan. Con estos métodos entonces nos llevan a calcular los gastos pico. Adelante, por favor. Bueno, el estudio hidrológico, todo lo que hemos visto desde la generación de cuencas, de sus características, longitud, pendiente, lo que es el manejo de datos, las precipitaciones o caudales, nos llevan al cálculo de los gastos. Hasta ahí es el objetivo de un estudio hidrológico. Es decir, dime, para esta corriente, ¿cuál es el caudal que llegará a este punto? ¿Y para qué nos sirve conocer el caudal? Bueno, nos sirve para definir las características de las diferentes obras hidráulicas que estemos diseñando. ¿Cuáles son esas obras hidráulicas? Adelante, por favor. Bueno, existen diferentes obras hidráulicas, todas ellas tienen diferentes fines. Unas
son de protección, otras son de aprovechamiento. Por ejemplo, los canales pues nos permiten llevar el agua de un lugar a otro, por ejemplo, para abastecer agua, al igual que los acueductos, que pueden ser a través pues, de tuberías, las balsas, que son almacenamientos de volúmenes de agua para almacenarlas y posteriormente aprovecharlas, ya sea para riego, para consumo. Cruces como alcantarillas o puentes, las presas, las cuales tienen diferentes aplicaciones como generación de energía eléctrica, abastecimiento de agua potable, riego, en fin, plantas de bombeo, hidroeléctricas para generar energía, las redes de abastecimiento de agua potable, las redes de abastecimiento de agua residual, los sistemas de drenaje sanitario pluvial, obras de protección, obras de defensa, por ejemplo ahora con las inundaciones. Entonces, existe una infinidad, una gama de obras donde la hidrología siempre antecede al diseño de estas. Es importante la hidrología, ¿por qué? Porque nos permite evaluar un posible riesgo. Un ejemplo, por ejemplo, aquí hemos desarrollado parques eólicos. Un parque eólico donde se colocan los aerogeneradores, pero ¿qué se hacía y se dejaba a un lado la hidrología? Se definía, por ejemplo, la posición de los aerogeneradores en función de la producción energética. Entonces, quien hacía el estudio de generación, de eficiencia energética, decía, aquí va un aerogenerador, pero dejaba a un lado la hidrología y entonces cuando llegaba a la parte hidrológica, al estudio, nos dábamos cuenta que el aerogenerador estaba colocado en una corriente que si no se estudia o no se analiza, pues lleva, o cuando llueve, llevará alguna cantidad de agua, y si está el aerogenerador, pues puede causar un daño. ¿A qué? Pues a la cimentación, socavación, erosión, y por eso es importante el estudio de la hidrología previo a la definición o a la par de las diferentes obras de infraestructura que se generan y que tienen la finalidad de resolver problemas, ¿no? En beneficio de la sociedad. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, como vemos, existen varias obras o varios tipos de obras. Aquí en México, bueno, depende del tipo de obra, se tienen los diferentes criterios de diseño. Y en las láminas anteriores hablaba yo del periodo de retorno. El periodo de retorno que se mide en años, 2 años, 5 años, 10 años, hasta 1000 o 10,000 años, dependiendo de la importancia de la obra. ¿Qué es el periodo de retorno? El periodo de retorno es el periodo en que puede ocurrir un evento extraordinario. ¿Cuándo ocurre? Pues nosotros podemos calcularlo para 2 años, pero puede ser que ocurra de inmediato o puede ser que nunca ocurra. Es una probabilidad. Es importante decir que los periodos de retorno se eligen en función del riesgo que se quiera asumir. No es lo mismo tomar un periodo de retorno para una alcantarilla de una carretera o una cuneta en un parque solar, en un parque eólico o en una misma carretera, porque los periodos son pequeños, 2, 5 años, 10 años, 25 años. A un periodo de retorno cuando se trata de una presa que representa un mayor riesgo. Una presa pues tiene una cortina con cierta altura, no puede fallar y sobre todo si hay poblaciones aguas abajo, entonces se toman periodos de retorno hasta de 10,000 años, ¿no? Que bueno, está fuera del periodo que vivimos, pero bueno, es una predicción, es el periodo de retorno. Y tampoco debe de confundirse con el periodo de vida de una obra. Es decir, yo estoy proyectando una obra de drenaje o un parque solar a 25 años, esa es la vida útil de mi proyecto. Pero no quiere decir que el periodo de retorno con el que voy a diseñar
las obras de drenaje tenga que ser 25 años. Puede ser más, 50 años, por ejemplo, alguna obra de drenaje que esté en ese parque, o 25 años para las cunetas. Entonces hay que establecer esa diferencia. La que sigue, por favor. Bueno, en el caso de las obras de drenaje, particularmente, a manera de ejemplo, pues hay que cumplir diferentes condiciones aparte de que el gasto que hemos calculado en la hidrología para ciertos puntos donde vamos a diseñar diferentes obras, como pueden ser canales o tubos, hay que, por ejemplo, en el caso de un tubo, aquí mostramos algunas consideraciones como velocidades máximas que se deben presentar en estas. Por ejemplo, que las obras trabajen al 75-80% en el caso de un tubo, en un canal que las velocidades, si es revestido, no rebasen los 5 metros por segundo, si no es revestido, pues que las pendientes sean suaves para que las velocidades sean menores a 1 metro por segundo, si rebasan hay que revestirlas. En fin, son algunos de los criterios que tenemos. Si existen, dependiendo del tipo de obra, diferentes criterios. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, aquí retomando un poco lo anterior, bueno, particularmente para las obras de drenaje transversal a manera de ejemplo, una vez que se tiene el plano de cuencas y los gastos calculados en el estudio hidrológico, que son considerados como de diseño, pues se definen, por ejemplo, en algún cruce, cómo vamos a pasar el agua al otro lado, es decir, de manera segura, sin que dañe el cuerpo de la carretera o del camino, lo que estamos haciendo. Aquí mostramos, bueno, las 3 opciones, tenemos tubos, tenemos algún vado, cajones. Esos gastos nos permiten definir las dimensiones de esas obras, que posteriormente, desde el punto de vista hidrológico e hidráulico, nosotros definimos las secciones, las características, pero tenemos que tener interrelación con las demás áreas. Por ejemplo, quién va a diseñar el cruce, lo que es la parte de la estructura de concreto que va a tener ahí la obra, en fin. Entonces, es importante mencionar que la hidrología y la hidráulica tienen interrelación con las demás disciplinas de la ingeniería civil, como lo hacemos aquí en TIPSA, que nosotros definimos la parte hidrológica y hidráulica y trabajamos a la par con estructuras, con el área de suelos, en fin, para llevar el diseño de forma óptima de cada una de las obras. Adelante, por favor. Aquí pues es otros criterios que se tienen para este tipo de obras, particularmente. En cuanto a los tirantes o niveles de agua alcanzados y la velocidad del agua que se debe alcanzar. Ok, adelante por favor. ¿Qué es un vado? Pues un vado no es más que una estructura revestida de concreto para que el agua pase de un lado al otro de forma segura, sin dañar y que permita el paso de los vehículos. La que sigue, por favor. Y bueno, estos son algunos ejemplos de aplicación que hemos desarrollado aquí en la empresa. Este es el ejemplo de un parque solar ubicado en este caso en España, también hacemos pero el procedimiento es similar. Aquí podemos observar en este mapa lo que es la zona del proyecto. Aquí se observan las cuencas definidas con el ArcGIS. Aquí se muestran las cuencas interiores, que son las que aportarán algún volumen, algún caudal de agua y que nos llevan a definir las posibles obras de drenaje. Aunque aquí en la imagen no se ven, existen cuencas externas que aportan agua al sitio, pero que esas nos permiten definir algunas obras, por ejemplo, exteriores, algunos canales que interceptan el agua y que llevan el agua de forma segura sin que entren al parque. ¿Por qué? Porque eso nos llevaría a tener estructuras mucho más grandes
Aquí, como decimos, las estructuras internas, como las cunetas, se diseñaron para 25 años, las externas, las obras de drenaje, para 50 años de periodo de retorno. Este es un ejemplo de lo que estamos haciendo actualmente. El que sigue, por favor. Aquí está la propuesta. Aquí se ve el modelo digital de elevación procesado en el SIG, la modelación hidráulica, con en este caso el software RAS, que nos genera lo que son las secciones transversales y nos indica para los caudales que se calcularon en el estudio hidrológico los niveles de agua. Y esto nos lleva a definir pues la geometría de las cunetas que se construirán en el parque, y tenemos la modelación hidráulica de la cuneta aquí en la parte de abajo, y eso nos lleva a tener una visualización gráfica del comportamiento del agua y de forma segura tener nuestro diseño previo a todo lo que es la parte hidrológica. Entonces, como podemos observar, la importancia de hacer un buen estudio hidrológico, de calcular los caudales, nos lleva a tener el diseño de la infraestructura hidráulica de forma óptima y adecuada, y además, lo más importante, de forma segura, que permita la operación de lo que estemos diseñando y la seguridad del parque. Adelante, por favor. Este es otro ejemplo, es un tramo carretero que estamos desarrollando ahorita. Estamos definiendo las diferentes cuencas para este tramo de 26 kilómetros. Estamos haciendo precisamente la etapa de hidrología para definir los diferentes caudales. La que sigue, por favor. Ya hemos descargado los datos de las estaciones climatológicas, es en Tepic, Nayarit. Y estas son las cuencas que hemos definido a través del sistema de información geográfica y que tienen influencia en el tramo. La intención es que para cada cuenca se tenga un caudal, y esos caudales nos llevarán a definir las diferentes obras de drenaje que se van a construir en el tramo carretero. Como bien lo decíamos, alguna obra de drenaje transversal compuesta por tubo, que puede ser uno, pueden ser varios, algunos puentes, en fin. Entonces, pero todo eso con la intención de mostrarles que la hidrología es importante, y de esto podemos tener un sinfín de ejemplos de infraestructura hidráulica o de obras hidráulicas que requieren de un estudio previo hidrológico. Y bueno, esa es la parte final de la presentación. A grosso modo, de forma resumida, quise presentar esto. Podríamos aquí pasarnos más tiempo con más ejemplos. Pues les agradezco la atención. Y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, muchísimas gracias, Mauricio. Sin duda es un tema de suma importancia y actualidad. Podríamos estar, como dice, horas y horas escuchándole, ¿no? Por la complejidad, y es un tema muy técnico, pero no por ello muy importante. Me quedo de este webinar, que ha sido como una clase magistral, la importancia de, bueno, pues la importancia de un estudio riguroso y magistral hidrológico previo a cualquier obra, previo o a la par, la importancia de la tecnología aplicada a los procesos para optimizar los tiempos, y me impresiona cómo se calcula en los riesgos hasta 10.000 años, ¿no? En esto de los periodos de retorno. Es alucinante el trabajo que hay detrás de todas estas obras, que bueno, los oyentes de la Cámara de Infraestructura son conocedores, pero, por ejemplo, yo no me podría imaginar nunca que un periodo de retorno estuviera previsto para 10.000 años en adelante. Tengo muchas preguntas, pero como podríamos estar horas y horas, y para ajustarnos a los tiempos, vamos a hacer una de las que me han mandado para poder acabar en hora y en... Claro que sí. Tiempo. Mira, vamos a ver qué preguntas tengo. ¿Cómo impactan los resultados obtenidos de los estudios hidrológicos en el diseño de la infraestructura hidráulica? Sí, claro, como mencionaba, el objetivo del estudio hidrológico nos lleva a tener los resultados
que son los gastos caudales, que es la cantidad de agua que pasará en ese punto, y de acuerdo al periodo de retorno y la importancia que tiene la obra, nos lleva a definir las dimensiones de la obra. Es decir, podemos tener obras que para un caudal se puedan solucionar con un tubo, o obras que a lo mejor 3, 4 tubos no sean suficientes y nos lleve a definir a lo mejor una obra más importante como un puente, donde el costo obviamente es mayor, pero llevamos a diseño de ese tipo de infraestructura para dar solución final. Mauricio, perfecto. Pues si le parece, para acabar en tiempo en este webinar, lo dejamos hoy por aquí. Muchísimas gracias, Mauricio, a Mextipsa y a ti por tu tiempo y por esta charla. Y nada, y a nuestros oyentes de hoy les animo a que sigan activos en nuestros próximos webinars y nos vemos en el próximo webinar. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día.